Está con nosotros Acil de León, vicecoordinadora de Morena en el Senado, Laura Ballesteros, diputada federal de Movimiento Ciudadano, Carolina Villano, senadora y secretaria general del PRI, y Giovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Gracias, Pedro. Buenas noches a todos. Hablemos de dos temas en específico. Uno, la cumbre del G7, las actividades que tuvo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. No se pudo reunir con Donald Trump. Todos vimos ya anoche que Donald Trump se tuvo que ir a Estados Unidos para atender la situación en Medio Oriente entre Israel e Irán. Esto, desde minutos de que se dio a conocer, ha valido críticas de la oposición, calificando como un fracaso el que no se haya podido reunir. Y bueno, ¿cuál es el análisis que tienen ustedes, que además están en la Cámara que se encarga justo de las relaciones internacionales, de las relaciones exteriores de México? ¿Fue fructífera la participación en México en el G7 a pesar de no haberse reunido con Donald Trump, Cecil? Claro, por supuesto, Pedro. Fue un día muy fructífero, como tú dices, para la doctora, porque no solo era la reunión con Donald Trump, eran con muchos jefes de Estado con las que sí se mantuvo vigente, y obviamente no es como la oposición lo ha dicho, que de verdad me parece inconcebible el gozo que les da que esta reunión no se haya llevado a cabo como si lo disfrutaran. Es para ellos que le vaya mal a nuestra presidenta por ser de nuestro movimiento, así sea a pesar de los mexicanos y de los temas que se tienen que tratar, como son nuestros connacionales. Les parece algo que tienen que celebrar. Pedir la destitución de parte del PAN del canciller Juan Ramón de la Fuente, también de parte del presidente Alito Moreno, decir que la doctora iba con miedo, iba sin una estrategia, que asistió a la cumbre sin llevar nada planeado. Pues me parece excesivo, me parece mezquino. ¿Cómo pueden seguirse comportando así ante una representación digna, una representación como la tuvo la doctora Claudia Sheinbaum? Y bueno, el que el presidente Trump se haya retirado no es por no tener esta reunión con México, como han querido manifestarlo y diciendo. Canceló muchas reuniones bilaterales que iba a tener con varios jefes de Estado por la evidente emergencia que existe con Israel y con Irán. Claro. Mira, yo creo que era una gran oportunidad, sin duda, porque era un terreno neutral, donde la presidenta iba a tener su primer encuentro cara a cara con Trump, y es lamentable que no haya sucedido. Yo pondría la atención en dos cosas. Primero es que la presidenta, para nosotros los mexicanos, yo no celebro que le vaya mal, porque nos representa a todos, es la presidenta de todos los mexicanos, y yo creo que si ella hubiera viajado en un avión oficial, hubiera llegado a tiempo, no hubiera invertido tantas horas de vuelo. Me parece que una jefa del Estado mexicano se lo merece, es un gran país el nuestro, y hubiera llegado para aprovechar las horas que todavía estaba ahí el presidente Trump. Yo destacaría eso, y la otra es que sí es evidente la falta de oficio diplomático del gabinete de la presidenta. Eso creo, sin duda se tiene que replantear la reunión, pero era una gran oportunidad que se nos fue. Y bueno, pues a mí me parece que el populismo de viajar en un vuelo comercial no nos beneficia nada a nosotros. Creo que perdimos mucho más. Estamos perdiendo miles de millones de pesos en Mexicana de Aviación todos los días. Entonces, es incongruente. Giovanna. Pues es ridículo lo que se está planteando. Evidentemente exhibe que se conoce nada de diplomacia. El que haya viajado nuestra presidenta en un vuelo comercial no quiere decir que estuviera esperando Donald Trump en el hangar presidencial a ver si aterrizaba antes Claudia para que se pudieran entrevistar. Son entrevistas en las que se pactan los temas que se van a abordar, el día en el que habrá de hacerse, y también, pues por supuesto, el contenido de esta agenda bilateral tan importante, que dicho sea de paso, Pedro, tampoco está suspendida la comunicación. El hecho de que el presidente de Estados Unidos se retirara del G7 con sede ahora en Canadá, pues evidentemente obligó a que cancelara absolutamente toda su agenda de trabajo, el encuentro con nuestra presidenta, pero evidentemente también el encuentro con muchos otros mandatarios, integrantes del G7 o como países invitados, que es el caso de México. Entonces, a mí me parece
que es muy positivo saber que hoy por la mañana tuvieron comunicación telefónica, que está vigente el compromiso de que van a discutir los temas que nos unen y que nos preocupan en este momento. El tema de las remesas, del que tenemos conocimiento que ya el Comité de Finanzas del Senado de la República emitió un dictamen en el que sostiene el 3.5%. El tema de las redadas, que de manera simultánea se dieron en algunas de las principales ciudades de Estados Unidos y que provocó que el pasado fin de semana se manifestaran de manera masiva en un mayor número de ciudades, pues paisanos nuestros, pero también inmigrantes de otras nacionalidades para reclamar pues el derecho a su dignidad. Esos temas que estaban en la agenda siguen estando, el diálogo y la buena voluntad sigue estando presente. Muy bien. Y bueno, pues tenemos en el centro de esta preocupación mundial lo que está sucediendo en Medio Oriente, y yo creo que se actuó pues en relación a la circunstancia tan delicada. Laura. Bueno, a ver, yo creo que hay muchos puntos importantes para reconocer de esta vuelta de la presidenta del G7. Primero, ella es la jefa del Estado mexicano y a todos los mexicanos nos interesa que le vaya bien en sus visitas de Estado. Andrés Manuel no lo hacía. Durante el obradorato esto se abandonó y México llegó a ser el hazmerreír en muchos espacios internacionales por su falta de interlocución. Hay que decir que parte de la crisis que hoy está viviendo el Estado mexicano frente a Estados Unidos en su relación bilateral es el abandono del obradorato, tener un diálogo permanente, y se volvió un monólogo de Trump en su momento y ahora de Trump 2.0 reloaded, ¿no? Entonces, qué bueno que va la presidenta, esos espacios se ocupan. Creo que además le da también un muy buen respiro a su imagen de liderazgo, ya no en este dime y direte con los otros liderazgos de Morena que todo el tiempo le quieren disputar hasta las idas al baño, ¿no? O sea, creo que es muy importante que ya vayas en su espacio, nadie se lo puede disputar, y eso es una imagen muy buena ante el mundo. 2, México fue como país no miembro, invitado por Canadá. Eso también es súper relevante, porque están llevando a México una conversación global fundamental, y Canadá reconociendo a México como el gran aliado que somos. Cuando vino la disputa con los Estados Unidos, con Trump 2.0, todo el mundo decía lo importante que era que México y Canadá unieran fuerzas. Yo creo que esto es una señal muy clara. Que hoy sí se reunió con Mark Carney. Claro, y 3, los temas que llevaba el Estado mexicano representado por Claudia Sheinbaum ahí. Número 1, el reconocimiento económico de la comunidad migrante en los Estados Unidos. Era fundamental que se diera un mensaje, y la presidenta lo dio a nombre del Estado mexicano. Era fundamental porque más allá de las grillas, los migrantes mexicanos necesitaban escuchar la posición del Estado mexicano hacia ellos, y que el mundo escuchara el valor que tiene México económicamente en los Estados Unidos. Número 2, la reforma migratoria integral. Y número 3, la cooperación en seguridad, tráfico de armas, narcotráfico. Y número 4, todo lo que se perfila también hacia el Telecan, porque es muy importante que en esta reconfiguración también vienen muchas discusiones laborales, y creo que México tiene mucho que mostrarle al mundo y presumirla. Ahí está la ley Silla, que entró en vigor hoy, que fue más propuesta de Movimiento Ciudadano, pero además muy abrazada por Morena y todos los grupos parlamentarios. Yo creo que aquí hay una cosa muy importante que México le puede dar al mundo, la dignidad hacia las personas trabajadoras. Ahora, cambiemos de tema, vayamos a la validez de la elección judicial que la da el INE desde el día domingo en el tema de la Suprema Corte, el día de ayer con el Tribunal de Justicia, etcétera. Esto provoca choques. 6 votos a favor, 5 en contra y una serie de críticas. Sacil, ¿se está promoviendo la idea de que el INE ya no es autónomo, sino funcional al gobierno? Yo creo que el INE cumplió con su función como órgano de organización, de validar esta democratización del Poder Judicial, el trabajo que hicimos los legisladores y que votamos hace ya muchos meses. El INE cumplió con la misión y con su responsabilidad de de validar a quienes serán ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia por voluntad del pueblo de México. En el pasado primer domingo de junio fue el pueblo de México, más de 13 millones de mexicanas y mexicanos, los que decidieron que la Suprema Corte de Justicia hoy sea compuesta por 5 mujeres y 4 hombres, y los que eligieron, pues, entonces... ¿A pesar de los acordeones? No, bueno, eso existió en varios estados, se dijeron muchas cosas, obviamente hay compañeras, incluso aquí, que fueron a demandar y a decir que
no deberían de legitimar lo que el pueblo de México propios ya había... consejeros del INE presentaron Pues indicios. en la votación te das cuenta, Pedro, tú la acabas de decir, pero yo creo que la presidenta del Instituto Nacional Electoral, la primer mujer presidenta Guadalupe Tadei, hizo lo que con responsabilidad tenía que hacer, validar esta elección del pueblo de México. Ya será el tribunal a partir de los indicios que se presenten, el tribunal que tendrá defina, ¿no? Sí, por supuesto, pero tenía que suceder así porque el pueblo de México al final de cuentas en las urnas se manifestó el pasado domingo. No, pues más de lo que ha votado por tu partido, más de lo que ha votado por el PRI, más de los votos que ha tenido el PAN, o sea, votan más que al PT, ya no los ataques. Pero a mí, bueno, pero 13 millones, a ver, concluyamos, supera por concluyamos con Cecilia, vamos con Carlos. 13 millones también no se puede subestimar. 13 millones legitima, por supuesto, la elección y la decisión de las mexicanas y los mexicanos de democratizar al Poder Judicial. Caro, el PRI denunció fraude, los vimos el día lunes haciendo esta denuncia ante el instituto, pero históricamente han protegido al INE, recordamos las marchas del INE no se toca, ¿siguen creyendo en su estructura actual o ha llegado el momento de una reforma profunda? Mira, nosotros siempre vamos a creer en las instituciones. Nosotros somos creadores de instituciones, no destructores. Sí es lamentable lo que ha pasado y creo que la votación que se dio en el INE el domingo, en la noche pasado, es muy reveladora. Hubo 6 posicionamientos de 11 que dijeron que hubo muchas irregularidades. Casillas zapato, boletas planchadas, o sea, sin doblar, que no pueden entrar en la rendija, las metieron posteriormente. Hubo, la caligrafía era la misma, hubo varias irregularidades que las mencionaron ellos, no nosotros. Cada uno de los consejeros citó textualmente y votaron al final, de esos 6, 5. La consejera Carla Humphrey, que hizo el recuento más largo de todas las irregularidades, votó en contra de lo que dijo, pero al final del día, 6 posicionamientos que señalaron las irregularidades. Las hay. Y quienes más vieron que era una elección compleja, tramposa, fueron los que fueron a votar, porque ellos fueron testigos de ese hecho. Evidentemente, este tema de los acordeones va a quedar registrado en la historia de nuestro país, desafortunadamente en esta etapa oscura, y fuimos nosotros precisamente a poner nuestra queja, un juicio de protección de derechos electorales, porque consideramos que tenemos que ser congruentes. Luchar por lo que creemos. El INE, tenemos que rescatar al INE. Esa noche echaron a perder más de 3 décadas de construcción en las que, por cierto, Morena y muchos otros partidos en su tiempo opositores lucharon por construir una cancha pareja, equitativa, igualitaria, que hoy están tirando por la borda, por un capricho que fue esta reforma judicial. Entonces, realmente es muy lamentable lo que nos pasó. Y todo empezó ¿cómo? Empezó cuando nos quitaron las curules que nos pertenecían. Con el 54% de los votos se llevaron el 75% de las curules. Lo hizo el INE, ese INE. Y sí, el INE no se toca, pero se manosea. Eso es lo que hicieron realmente, manosear al INE. Giovanna, en el PT han respaldado esta elección judicial, pero también en el pasado han defendido la idea de la necesidad de una reforma electoral. ¿Hoy en día prevalece esta necesidad de reformar al INE? Mira, en principio yo quiero hacer un amplio reconocimiento a este órgano colegiado que es el Instituto Nacional Electoral por estar a la estatura del desafío que significó esta elección histórica del Poder Judicial. En su momento estuvo en la cancha del Poder Legislativo, del Congreso de la Unión en particular, posteriormente de la autoridad electoral, y con el acto formal que se tuvo de validar la elección pasa a la cancha del Tribunal Federal Electoral. Y yo creo que no podemos dejar de reconocer, independientemente de la diversidad de opiniones, Pedro, que lo complejo que pintaba una elección de esta naturaleza salió con los resultados tan favorecedores que hoy todo el pueblo de México conoce y que ayer se legalizaron. Dicho esto, decir que por supuesto que hubo irregularidades en la elección, coincidieron absolutamente todas y todos los consejeros en 818 casillas que incluso tomaron la decisión de no tomar en cuenta para el conteo final de las posiciones que se jugaron del Poder Judicial,
Y concluyo diciendo que nosotros sostenemos en el Partido del Trabajo que es importante que se hagan reformas profundas en todas las instituciones para que se actualice el marco jurídico en base a la realidad democrática que está viviendo nuestro país. Por supuesto que creemos que es muy importante ¿Pero que tocando al INE o no? Todas las instituciones, a los partidos políticos, que es lo más importante. A los partidos políticos, a las asociaciones civiles que aspiran a convertirse en partidos políticos, a los árbitros electorales y, por supuesto, a los representantes de los partidos que forman parte con voz y no con voto del Consejo General del INE. Se necesita revisar, hay mucha manera de enriquecer nuestro marco electoral para futuros procesos y nosotros seguimos sosteniendo que sería importante. ¿No querrán pasar de un árbitro neutral a un órgano del pueblo, como pasó con el Poder Judicial? No, la verdad es que nosotros creemos que la diversidad en la opinión es importante, nosotros creemos que los contrapesos son importantes, que en un órgano colegiado como es la naturaleza del Consejo General del INE se celebra que existan distintas voces y distintos puntos de vista y que sean serios y que se argumente y que se sostengan en esos puntos de vista. Hay más contrapesos en el Consejo General del INE que en el Congreso de la Unión de este país. Laura, ¿se necesita una reforma electoral? Sí, sí se necesita. Así como lo ha dicho Movimiento Ciudadano desde mucho tiempo atrás, que México necesitaba reformas profundas y que Morena y sus aliados se equivocaron del camino con las que plantearon porque no era así. No con la reforma judicial tóxica que plantearon y esa toma agresiva, no con esta simulación de elección, no con la reforma que le plantearon en su momento en el 2023, PRI, PAN y PRD al Tribunal Electoral Federal, o sea, ahí está muy claro, nosotros también lo dijimos, estaban cambiando los contrapesos del sistema electoral a través de esta reforma y apoyaron a Morena para darle muchas más atribuciones al Tribunal Electoral y quitárselas al INE. Entonces hoy el INE lo vemos pues un poco como pues buenas noches, gracias, ¿no? Van y dicen cosas, pero al final saben que el tribunal va a terminar teniendo las decisiones finales, entonces hay una lavadera de manos en el INE también de las cosas que pudieran ellos hacer, pero dicen no me tocan porque le tocan al tribunal. Yo lo que vi la noche del domingo del sábado con la definición que tomaban algunos consejeros del INE que decían, pues yo creo que no hay que declarar la validez de la elección judicial porque hubieron vicios de origen, porque los acordeones viciaron el proceso y llevaron una elección de personas que ya estaban previamente seleccionadas, como siempre se estableció aquí, y que acuérdate que la elección quedó 5-6, ¿no? Ahí Arturo Castillo fue de los férreos defensores. Pero pues al final la elección del 2023, la reforma del 2023, llevó a que el INE pues tuviera casi que una mera posición pues muy decorativa para estos temas. Sí hace falta una reforma de fondo. Nosotros siempre vamos a ser garantes de la democracia, de los procesos de empoderar a las personas, pero hoy el INE está completamente testimonial ante los grandes cambios que está sufriendo el país y ellos necesitarían estar en una posición mucho más protagónica. La reforma del 2023 que Morena, el PRIAN y el PRD apoyaron nos han llevado a este caso. Así, Morena con sus aliados y con la mayoría, ¿es algo que tenga en la mira una reforma electoral para este año? Pues mira, vamos a entrar en un periodo extraordinario, tenemos bastante trabajo la próxima semana, no se está planteando una reforma electoral en estas que nos han dado a conocer, no sé si en el siguiente periodo a partir de septiembre exista alguna iniciativa que habremos de proponer, yo creo que sería bueno. ¿Qué le modificarías? Bueno, pues el poder poner más las reglas claras, ¿no? Porque hoy habla aquí la compañera del PRI de los acordeones y entonces hay que tener calidad moral porque en el pasado se les olvidó cómo hacían ellos las elecciones, cómo los sistemas se caían, cómo todos los candidatos del PRI eran los que ganaban. O sea, Entonces, porque lo hicieron antes, ¿ahorita es válido? No, a ver, como dijo la compañera Giovanna, pues qué bueno que se hayan expresado en donde hubieron irregularidades. Yo estoy de acuerdo que se expresen, que se reconozcan, que se demande y que lleguen al Tribunal Electoral, está perfecto, pero no podemos dejar de legitimar algo que el pueblo decidió por más mexicanos y mexicanas que por las que votan sus partidos. Entonces, creo que hay que hablar de manera seria. A pesar Pedro, de que 6 de cada 10 personas votaran de la misma forma. No, a ver, pues son 13 millones, poniéndote un ejemplo, el mío o el de Hidalgo, son los mismos que hoy tienen. En Hidalgo votaron 306,000, 304,000 personas por el Poder Judicial.
casi lo mismo que los hidalgueses que votaron por la senadora Carolina. Entonces, ella legítimamente es senadora, pero entonces los del Poder Judicial no tienen esa legitimidad cuando son prácticamente los mismos votos. Entonces, yo creo que, primero, de los 13 millones, 3 millones fueron nulos. Llegaron, metieron un voto nulo o simplemente en blanco. Eso hay que decirlo claramente. Segundo, yo creo que hay que revisar las cosas a la luz de su época. Si en otra época se hacían cosas que hoy no deberíamos de hacer, no tenemos por qué repetirlas, menos en el siglo XXI. Y debo decir, yo creo que todas esas prácticas hacen mucho daño a la democracia. Si ellos quieren repetir eso que dijo nuestra compañera Sací respecto de que se cae el sistema, pues ahí tienen a Bartlett, es todo suyo para que les ayude a hacer eso. No es repetir, nada más es calidad moral. Es que tenemos calidad moral, porque nosotros hemos hecho las reformas con los partidos, siempre participando los partidos, cuando éramos gobierno con los partidos de oposición, para abrir la democracia, para avanzar, para mejorar, para crear los equilibrios. Si no hubiera habido eso, pues no hubiera habido alternancia en este país. Pero ni llegaron al pleno. No llegaron al pleno cuando se seleccionaron. Yo creo que el INE ha retrocedido enormemente. Hoy la presidenta, pues para muchas decisiones, su consejo no cuenta, de entrada. Ella toma muchas decisiones por sí misma. Segundo, yo creo que el INE tiene cosas muy valiosas. Simplemente lo que tenemos que hacer hoy es mejorar, por ejemplo, la fiscalización de recursos. Tenemos que ver qué vamos a hacer con todo este tema del narcotráfico. Tenemos que ver la violencia, cómo está afectando la democracia. Hoy mismo mataron a otra alcaldesa en Michoacán. Llevamos 60 en 7 años me refiero a alcaldesas. Sí. Y tan solo en Michoacán son 6. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a blindar nuestra democracia? ¿Por qué? Porque hoy entonces van a llegar a ser candidatos solo los que estén puestos por el narco. Solo los que el narco diga. O sea, me parece que la democracia corre un grave riesgo con la inseguridad, con la violencia y con el narcotráfico. Entonces yo creo que sí necesitamos una reforma, pero las reformas electorales, como muchas otras cosas, se hacen en la pluralidad democrática. No, y empezar por los partidos políticos, Pedro. Las prerrogativas que tienen los partidos políticos son excesivas. Y nuestro movimiento eso no decía siempre era oposición. No, pero lo hemos planteado siempre. No es cierto, Carolina. Yo creo que sí. Deberíamos de empezar por eso. Claro, pero eso no decían, pero claro, hoy como ustedes manejan los programas sociales y manipulan las elecciones con eso. Ok. Giovanna, consejeros electorales electos por voto popular. A mí me parece extremadamente ridículo, Pedro, que la oposición se pierda en su narrativa. Están reclamando que 13 millones de mexicanos salieron a votar en la pasada histórica elección, casi mayoritariamente por algunos perfiles, cuando ellos estuvieron de manera reiterada llamando a no votar a las pocas personas que aún escuchan su voz. Entonces, evidentemente se expresó en las urnas el pasado 1 de junio la gente de nuestro movimiento que coincide con nosotros en la profunda transformación del Poder Judicial y que salió y participó. Eso por un lado. En el segundo, aclarar el tema de los acordeones. A ver, ¿qué dice la Constitución y la ley? Estaba estrictamente prohibido que los gobiernos federales, municipales o estatales se involucraran en el proceso del Poder Judicial. Que lo hiciéramos las y los legisladores por algún candidato o candidata en particular. Ni aportaciones pero privadas. No, ni aportaciones privadas. Pero no se señala, tan es así, el tema de los acordeones o de apuntes o notas que pudieran orientar tu participación el día de la jornada. Pero tan es así que lo reconoce de promoción la a una candidatura del Consejo General del Instituto Nacional Electoral días antes de la jornada. Hay un comunicado que emite la autoridad electoral, que es el árbitro, en el que no descalifica el uso del acordeón. Dicho esto, no, de forma personal. Ciudadanos... O sea, lo que dijeron en ese momento, que me tocó estar ahí presente, es que no lo descalifican para el uso personal. Claro, pero en la masificación de los acordeones, eso sí lo descalificaron. Ahora, señala la ley que es prohibido la difusión en la promoción de la candidatura de alguien. Estos boletines, se tuvo que pagar con algún dinero. ¿De dónde vino el dinero? Si fue del gobierno o fue de particular. Y los candidatos dijeron que no fue de ellos. No, entonces quiere decir que es ilícito. Porque eso es justamente lo que arroja la carga de la prueba a las autoridades. Pero a ver, ahí cómo que se ellos dijeron, contradice yo no todo, tuve nada que ver. Perdón.
¿Cómo se contradice todo? Los 13 millones, no una votación muy baja, ajá. Nada más que no fue una participación de candidatos compartidos, sino de ciudadanos, teniendo al árbitro como INE, sin prerrogativas, Bueno, sin pero a ver, espacios públicos. volviendo al punto, y para finalizar con Laura, el uso de los acordeones, los propios consejeros lo decían, es promoción pagada por alguien. No se sabe por quién, se tendrá que determinar, pero... Porque los mismos candidatos dijeron que ellos no estaban involucrados. Eso es lo que obliga a investigar la 28, observancia. 24. Pero a ver, Pedro, para allá. No, pero además la votación fue 5-6, o sea, no fue abrumadoramente sus consejeros a favor de lo que Carolina dicen. está hablando de la carga de la prueba. Ella, que presume tener mucho conocimiento en esa materia, debería de saber que lo que hizo el Instituto Nacional Electoral fue validar la elección y que sigue la etapa del Tribunal Electoral, que es la única instancia en la que esa carga de la prueba se puede y se debe presentar, que las presenten. Oye, Giovanna, solo con un sí o con un no, lo que te pregunté, consejeros electorales del INE electos por voto popular. Todo por voto popular, todo el poder al pueblo. No, nosotros ya lo hemos dicho, que hay labores autónomas que no se justifican abrirlas a una elección. La autonomía del INE es una de las transformaciones del país en términos democráticos que había logrado trascender al priato durante décadas en términos de dejar atrás ese legado de antidemocracia que habían construido ellos. Eso es parte de lo que la transformación del país había traído después de que el priato cayó. Es muy lamentable ver, insisto, cómo se despelucó al INE, quitándole atribuciones, pasándoselas al Tribunal Electoral, y hoy representantes de los tres partidos que están aquí votaron para que el tribunal tuviera todas estas atribuciones que hoy le quitaron al INE. Entonces, decir que el INE no se toca, pues sí tengo que decirles que Morena, el PRI, el PAN y el PRD sí lo tocaron, sí lo despelucaron, y es parte de lo que estamos viviendo hoy. Esta reforma electoral de la que hablamos tiene que ser muy profunda. Nosotros hemos dicho primero que sí hay que bajarle el recurso y el financiamiento público a los partidos políticos. Un pueblo pobre no puede tener partidos milmillonarios gastándose un dinero que la gente no tiene. Número 2, se tiene que acotar también el gasto que hacen estos candidatos. Ahora vemos en Morena, pero antes eran del PAN y del PRI, etcétera, gastando miles de millones en campañas cuando la gente tampoco tiene para poderse presentar y confrontar en una elección a estos candidatos milmillonarios. Y número 3, que también nos parece muy importante, tenemos que empezar a hablar de la segunda vuelta electoral, porque en una condición hoy, por ejemplo, donde Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza política de este país, en donde sin alianzas estamos estado por estado de la República posicionándonos por encima de las coaliciones y el montón que nos echan a nosotros y a quienes nos votan, pues ya no alcanza el modelo electoral. En una segunda vuelta, en un modelo de segunda vuelta, todos participaríamos en esta igualdad de condiciones, nos mediríamos en lo individual, y entonces en una segunda vuelta se arman las coaliciones. Antes de eso, violenta la Constitución, y es algo que el INE, este INE que ahora se quiso lavar la cara el sábado con la elección del Poder Judicial y su declaratoria, ese propio INE y el tribunal validaron una sobrerepresentación a través de las coaliciones mal entendidas. Este tema de la segunda vuelta es muy interesante. ¿Les parece que lo sigamos hablando la siguiente semana? Gracias, mientras tanto, por haber estado con nosotros. Gracias, Pedro.